qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación Instituto, licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame.
Hola, Dios les bendiga, bienvenidos al curso de transformación espiritual. Si te conectas por primera vez, déjame contarte un poquito. Ministerio Cristiano Logos Perú viene presentando diferentes talleres, clases, conferencias, como el día de hoy presentamos la clase 7ª de transformación espiritual. Si te has perdido las siguientes anteriores lecciones, no te preocupes. En esta página de Facebook vas a encontrar las demás lecciones donde tú puedas compartir con tu iglesia, con tus hermanos, con líderes y puedan todos estudiar a la luz de la palabra. Hemos venido desaprendiendo muchas cosas que hemos estado errando como maestros, líderes, pastores. Hoy, amado hermano, continuamos con esta 7ª lección. Ministerio Cristiano Logos Perú está para glorificar a Dios y servir, hermano, al pueblo de Dios. Aprovechemos todas estas enseñanzas. Recuerda que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahora sí, damos la bienvenida al expositor, maestro Jim Panagio. Que Dios te bendiga, hermano. Recuerda tener a la mano tu Biblia, tu lapicero y sobre todo también tener en cuenta las preguntas que se dará al final de cada clase. Bendiciones. La clase pasada nos tocó el tema de, empezamos los medios de transformación que son bíblicos, ¿no? Y hablamos, un segundo acá, hablamos de la importancia de la fe. Hablamos de cómo Dios transforma a un creyente cuando el creyente cree en las promesas de Dios, cree acerca de nuestra nueva realidad, cree que realmente hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados con Cristo, nos hemos resucitado con Cristo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Todas esas promesas, esas afirmaciones de la verdad son básicas para que nosotros podamos experimentar una transformación en la vida diaria. Pero tenemos que creer esas realidades. ¿De qué vale tener en la cuenta bancaria espiritual todas esas bendiciones, pero no creer en ellas? Entonces, por lo menos en las cartas de Pablo, él echa un fundamento muy importante, un fundamento básico, donde él dice, cree esas cosas, créelas. Ahora, hablamos en segundo lugar de un segundo medio de transformación, que es el ministerio de la iglesia en varios sentidos. Hablamos de cómo la Biblia dice en varios textos de que todos los creyentes tienen que involucrarse en la transformación de todos los creyentes. Entonces, el autor de Hebreos dice, mirad, está diciendo que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, que ninguno de la iglesia, que ninguno, y tiene varias responsabilidades después. Por ejemplo, que ninguno caiga en la incredulidad, que ninguna se aparte del evangelio, etcétera, etcétera. Entonces, todos los creyentes tenemos una responsabilidad de velar por todos los demás creyentes. La iglesia tiene que organizarse de tal forma que podamos cumplir esos mandatos, para que haya espacios donde hermanos pueden exhortar a hermanos, que pueden consolar a hermanos. Y dijimos que en muchos casos no hay ni un espacio donde realmente se pueda realizar esos mandatos. Entonces tenemos que ver cómo formar espacios donde de verdad toda la iglesia está involucrada, cada miembro, en ese trabajo de velar, de animar, de exhortar, de reprender, de animar, etcétera, etcétera. Ahora, hoy día nos toca el tercer medio de transformación que quiero compartir con ustedes. Y como pueden ver en la pantalla, dice, transformación viene a través de la renovación de la mente. Creo que es importante, si quieres ver bien, poner la vista de él que está hablando. No sé cómo se llama, se me olvidó cómo se llama,
Pero ahí arriba, por la mano derecha, dice vista. Si tú haces clic ahí y pones la vista del orador o la vista del hablante, no sé cómo está escrito, ahí vas a ver más grande probablemente el PowerPoint. Ok, bueno, como vimos en los primeros dos capítulos, clases de este curso, el ser humano enfrenta un gran problema. Hecho como imagen de Dios, el ser humano fue profundamente malogrado por la entrada del pecado en el mundo. Y la consecuencia es que todo nuestro ser, el ser de cada persona, ha sido radicalmente afectado. O sea, cada aspecto de lo que somos ha sido distorsionado por el pecado. Por ejemplo, nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras voluntades e inclusive nuestras mentes. Y cuando se trata de la mente, más concretamente, el impacto de la caída del ser humano en el pecado ha significado una incapacidad de captar la voluntad de Dios, una esclavitud a este siglo presente y una desfiguración de nuestra mentalidad. O sea, las estructuras de pensamiento que tenemos nosotros. Es por eso que Pablo comenta en Efesios 4, 17 y 18 que el pecado vive en la vanidad, el pecador, vive en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten, hermanos, el impacto de todo su ser. Habla del corazón, habla de la mente, pero noten la prioridad en la mente. Dice Pablo que su mente del pecador está sumergida en vanidades, o sea, cosas vacías, sin la capacidad, dice Pablo, de pensar, de fijarse en las prioridades de Dios. Además, su mentalidad es totalmente cubierta de oscuridad. Y finalmente, él dice en el texto que su propia ignorancia, o sea, falta de conocimiento o conocimiento equivocado, lo ha separado de la vida que Dios provee. O sea, su mente, el eje de sus pensamientos, de sus creencias, o sea, la verdadera estructura que controla y produce la mentalidad que caracteriza nuestra vida, ha sido torcida y ahora produce un entendimiento distorsionado. Entonces, ¿qué necesita el ser humano? La respuesta obvia, una renovación de su mente. Ahora, tú dices, pero Jim, yo soy un creyente. Yo ya tengo una nueva mente, la mente de Cristo. Por ende, ¿por qué necesito una renovación de mi mente si ya he experimentado una renovación de mi alma? Bueno, yo diría por dos razones. En primer lugar, porque aunque es verdad que en Cristo tú tienes una nueva capacidad de pensar, de poder pensar conforme inclusive a la voluntad de Dios, sigues con muchas ideas, muchas perspectivas, muchas convicciones, muchos valores, muchas opiniones, etcétera, etcétera, de tu pasado. O sea, de la vida antes de conocer a Cristo. No tienes una mente totalmente limpia, nueva en el sentido práctico. Esas cosas de tu pasado no desaparecen en el momento que creemos en Cristo. Más bien, siguen allí. Y es solamente a través de un proceso de cambio continuo que podemos deshacernos de la antigua manera de pensar. Entonces, por esa razón, tú y yo como creyentes, a lo largo de nuestras vidas, siempre necesitamos una renovación. Y la renovación no es algo que pasa de un 2 por 3. O sea, no es algo que pasa una vez para siempre. La renovación es un proceso continuo, que tenemos que experimentar vez tras vez tras vez. Es algo paulatinamente que cambia. Pero hay un segundo motivo por el cual necesitamos
una renovación de la mente. Porque todavía hay un enemigo que está activamente tratando de controlar tu mente. Y él quiere hacer que tu forma de pensar se conforme a su forma de pensar. O sea, la forma de pensar del rey de este mundo malvado, el diablo. Él está activamente funcionando, queriendo formar tu mente a su voluntad. ¿Se acuerdan? En la segunda clase hablamos de la estrategia de este siglo presente. Tiene un montón de estrategias buscando conformar nuestra mente a su voluntad. Bueno, el texto clave para todo este tema, otra vez, es Romanos 12:2, donde Pablo dice, no os conforméis a este mundo, es decir, literalmente a este siglo, sino transformaos, eso es lo opuesto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Literalmente dice, por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Aquí es el propósito. Para que comprobéis, para que puedas discernir, para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, Pablo está diciendo básicamente en este texto que hay dos fuerzas que se oponen entre sí. Dos fuerzas que tienen la posibilidad, tienen la fuerza, el poder de moldear nuestras mentes a su imagen. Obviamente la primera fuerza es este siglo, o lo que dice en el texto de Reina Valera, este mundo. Ya hemos hablado de su estrategia y su capacidad de esclavizar y hacer daño a la mente cristiana. La otra fuerza, dice Pablo, es la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, en las Escrituras tiene dos o tres ideas. En este contexto, en este pasaje, voluntad de Dios quiere decir lo que le agrada a Dios. También en otros textos, la voluntad de Dios quiere decir su plan eterno, lo que Dios ha decretado que va a pasar. Pero en este texto no es la idea. La idea es qué es lo que Dios desea de nosotros, cómo debemos vivir para agradar a Dios. Es la voluntad de Dios en este contexto. Entonces, Pablo está diciendo que tenemos un gran problema. La voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios para nuestras vidas, desea moldearnos a la imagen de Dios para que hagamos siempre lo que le agrada a Dios. Pero hay otra fuerza, una fuerza opuesta. Este siglo presente, este siglo malo, que también está buscando moldearnos a su voluntad, a su imagen. Entonces, hay dos fuerzas luchando en esta batalla. Una de las fuerzas va a determinar la forma de tu mente. O sea, va a tomar la forma distorsionada que este siglo malvado quiere imponer, o tu mente va a tomar la forma buena, la forma recta de la voluntad de Dios, lo que Dios desea para ti. Una de esas dos fuerzas va a determinar la forma de tu mente. Entonces, aún como creyentes, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Y creo que es la misma pregunta que Pablo tenía en mente detrás de este texto de Romanos 12:2. La pregunta es básicamente esta. ¿Cuál es, hermano, hermana, cuál es la fuerza moldeadora más influyente en tu vida? O dicho de otra forma, ¿qué o quién está determinando la forma de tu mente? Las estructuras de pensamiento que gobiernan sus pasos. ¿Cuál es la fuerza? ¿Es este siglo presente? ¿Es la cultura? ¿O es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque siempre hay algo o alguien. Hay una fuerza, hay un poder que está dando forma a tu manera de ver las cosas. ¿Cuál es esa influencia principal? En este texto, la preocupación de Pablo detrás
es que los creyentes ya han sido conformados, aún siendo creyentes, han sido conformados de alguna manera a la imagen de este siglo presente. Ya están distorsionados de alguna forma. Pero ¿has visto cuál es la consecuencia de una mente que se conforma a este siglo presente malo? Pablo dice, no dice directamente, pero indirectamente, Pablo dice que la consecuencia es una confusión en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, la razón, hermanos, por la cual muchos cristianos no pueden discernir la voluntad de Dios para sus vidas es justamente porque sus vidas se conforman más a este siglo presente que a la voluntad de Dios. Y por ende, para ellos la voluntad de Dios es algo netamente borrosa. Ellos ven en nubes, no ven lo que realmente Dios desea para ellos. Y Pablo dice que para poder comprobar la voluntad de Dios, uno tiene que alejarse de la mente de este siglo presente y tiene que tener una nueva mente, una manera de pensar completamente renovada. En otras palabras, conformidad a este siglo presente hace que la voluntad de Dios no sea muy clara para nosotros, que sea nublada. Y la solución es una transformación por medio de, a través de, una renovación de nuestras mentes. Varios textos que quiero compartir que hablan de la misma, del mismo tema, el mismo problema. Se ve en varios textos y quiero que nosotros podamos por lo menos ver algunos de esos textos. Por ejemplo, obviamente Romanos 12:2, que ya hemos visto, es el texto más claro, donde Pablo dice que no conformarnos a la voluntad de Dios resulta en una oscuridad en cuanto a la voluntad de Dios. Pero noten este texto muy importante de Romanos 8:5-7. En este texto, Pablo está haciendo un contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. En todo el capítulo 8, 1 al 17, Pablo tiene ese tema en mente. Pablo dice, ¿por qué? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ellos piensan en las cosas del espíritu. ¿Por qué? Pablo responde, porque el ocuparse de la carne, y literalmente, no me gusta la traducción, dice ocuparse de la carne. Literalmente, Pablo tiene la misma mente, la misma palabra, pensar. O sea, Pablo dice que la forma de pensar según la carne es muerte. Pero la forma de pensar según el espíritu es vida y paz. Por cuanto, otra vez, dice los designios de la carne, pero la palabra es la forma de pensar de la carne. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, como dije, Pablo está haciendo un contraste entre la manera de pensar que se conforma a la vida vieja sin Cristo, o sea, la carne, y la nueva vida en Cristo. Las dos formas de pensar son opuestas y traen consecuencias distintas. La manera de pensar de la carne, de la vida antigua sin Cristo, produce la muerte. Pero la manera de pensar que es consecuente con la vida en el espíritu produce vida y paz. La manera de pensar de los que están en la carne, es decir, en Adán, que no conocen a Cristo, que son no creyentes, se opone a Dios totalmente. Ahora, es importante ver que en este texto, Pablo no está hablando de nuestra conducta diaria, ¿ok? No está diciendo que tu hermano, tu hermana, tú puedes un día estar
en la esfera de la carne y mañana estar en la esfera del espíritu. No está hablando de tu condición diaria. Está hablando de tu posición ante Dios. Él está haciendo una distinción entre un creyente y un no creyente. Y él está diciendo que un no creyente se caracteriza por pensar conforme a la carne. Y un creyente se caracteriza por pensar según la esfera del espíritu. Esa es la gran distinción que él está haciendo. Y Pablo dice que nosotros, por estar en Cristo, por ser miembros de Cristo, por estar en el Espíritu, tenemos que pensar conforme al Espíritu. Sería una gran contradicción, sería una gran mentira ser parte de la esfera del Espíritu, de en Cristo, pero pensar todo el opuesto, como alguien que está en la carne. O sea, es vivir en contra de lo que eres. Y Pablo dice, no es así. Y él dice que los que pertenecen a la carne no se someten a la ley de Dios y de verdad él dice, no tienen la capacidad de hacerlo. Está hablando de los no creyentes. Nuestras maneras de pensar, digo al final ahí, ya no pueden conformarse a la antigua vida, la del siglo presente. Tienen que conformarse a la vida en Cristo. Eso significa un cambio radical en nuestras formas de pensar. Ok, otro texto. Colosenses 3, 1 al 4. Vamos a ver este texto más adelante, pero solo quiero mencionar un detalle. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces la consecuencia. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, otra vez, la palabra es pensar. Pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El punto de Pablo es que la mente debe fijarse en las cosas de arriba, no las cosas terrenales. La idea no es, yo no puedo pensar en un pasatiempo, yo no puedo pensar en ver el partido, yo no puedo pensar en maquillaje. No es el punto. El punto es, ¿cuál es la cosa controlando las mentes? Cosas terrenales, valores, prioridades, etcétera, terrenales o prioridades, valores, etcétera, celestiales. Vamos a ver ese punto más adelante también. Ok, tercer texto, Filipenses 3, 19. Pablo dice, hablando de los enemigos de la cruz, dice que son ellos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de falsos maestros, ¿ok? Que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Su manera de pensar es netamente en Adán, según la carne, controlado por este siglo presente. Y el último texto. Vemos algo muy interesante cuando Cristo reprende a Pedro. ¿Se acuerdan? Cristo le dice a Pedro, a todos los discípulos, miren, escuchen, yo voy a ir a Jerusalén, me van a chapar ahí, me van a meter preso, me van a maltratar y hasta me van a matar. Y Pedro dice, estás loco, no voy a dejar que eso pase. Para nada, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el que hemos estado esperando, eso no va a pasar. Vamos a hacer algo. Y la respuesta de Jesús, no pones la mira en las cosas, Pedro, tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Es la misma idea. El enfoque de Pedro era un enfoque centrado en la manera de pensar de este mundo y no del reino de Dios. Entonces, ahí tenemos 4 textos que demuestran con mucha claridad que hay 2 formas de pensar. Una forma de pensar arraigada en las cosas de este siglo presente, de lo terrenal, de este mundo. Y las ideas, las convicciones, los valores, etcétera, que tomen la característica de las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas del siglo venidero. El punto es que una renovación de la mente significa hacer o experimentar ese cambio donde ya no pensamos conforme a este siglo presente, sino nos conformamos a otra realidad. Y eso vamos a ver a lo largo de esta clase. Ok, tenemos que contestar la pregunta, ¿realmente qué es la mente? Estamos hablando de una renovación de la mente, pero debemos entender qué significa la mente en las Escrituras. Bueno, la mente tiene varios sentidos en el Nuevo Testamento. Pero en Romanos 12:2, el texto clave para este punto, mente significa mentalidad o manera de pensar. O sea, se refiere a los patrones de pensamiento que caracterizan la persona y que sirven como una influencia que ejerce cierto control sobre sus acciones. Es la actitud más prevalente, más influyente de la persona. O sea, nosotros tenemos que pensar no solamente en algunas ideas, algunas creencias, algunas convicciones. Cuando Pablo habla de una renovación de la mente, él quiere decir, porque él está hablando de nuestra mentalidad, de la estructura que forma todos los pensamientos, todas las convicciones, ideas, opiniones, etc. Entonces, yo puedo pensar, yo puedo cambiar una convicción teológica, por ejemplo. Pero eso no significa un cambio en mi manera de pensar. Lo que necesito, según Pablo, es un cambio total de mentalidad. O sea, yo tengo que sacar la estructura, tengo que sacar la máquina que controla el pensamiento y necesito una nueva máquina. Tú puedes tener un carro muy viejo y tú dices, voy a pintar el carro o voy a echar otra gasolina. Pero no cambia el hecho de que el motor no funciona. ¿No es cierto? Tiene que cambiar el motor. En este caso, lo que necesitamos es una nueva mente, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, completamente transformada. A la medida, hermanos, que la mente de una persona está envuelta en los patrones de pensamiento de este mundo, su vida va a reflejar la voluntad de este siglo y va a mostrar una confusión tocante a la voluntad de Dios. El problema no es que tenemos algunas ideas equivocadas. El problema es que la mente nuestra, en muchos casos, está totalmente conectada con este siglo presente. Recibe todos su electricidad, ¿no? Toda la energía, toda la materia para sus pensamientos, recibe todo de este siglo presente. Y eso tiene que cambiarse. El origen que alimenta nuestra mentalidad tiene que cambiar. Ya no puede ser lo que siempre ha sido. ¿Qué necesitamos? La respuesta otra vez es una renovación de nuestra mente. Un autor dice que la renovación de la mente significa una profunda reorientación de la vida de acuerdo con la verdad aprendida en Cristo. Es una reorientación completa. Y eso es lo que significa una renovación de la mente. ¿Por qué es necesario? Bueno, la influencia, como hemos dicho, de este siglo malvado ha sido tan extensa, tan impactante,
que ha impuesto su forma, ha forjado el sello de su imagen sobre nuestras actitudes, nuestras convicciones, nuestras perspectivas, nuestras formas de pensar. La totalidad de nuestro ser, ha sido afectado. Entonces, necesitamos una nueva mente. Y yo resumo acá la idea. Su forma de pensar, nuestra forma de pensar, tiene que ser totalmente reformateada, como se hace con el disco duro de una computadora. Si tú tienes una computadora y el disco duro de esa computadora tiene un virus, ese virus puede malograr toda la computadora. Tú dices, bueno, voy a borrar un documento. No funciona. Voy a agregar otro documento. Tampoco funciona. ¿Qué tienes que hacer? Muchas veces tienes que reformatear, tienes que borrar toda la computadora, toda la información, todo lo que está ahí y renovarlo, empezar de nuevo. Es algo radical, pero es la única manera de cambiar la situación. Entonces, las verdaderas estructuras de pensamiento tienen que ser renovadas, recreadas, para que la persona empiece a reformular la vida desde una perspectiva totalmente nueva, totalmente diferente. Es por eso, hermanos, que por ejemplo, tenemos un nuevo hermano en la iglesia y el hermano lo obligamos a que pase por la ruta de discipulado y pasa por 3 cursos y avanza con los cursos. Pero tú notas que no hay cambio en la vida. Tú dices, ¿pero por qué? Ha pasado por discipulado, ha estado escuchando las prédicas, pero no cambia. Bueno, muchas veces es porque es como tener un vaso de agua con un vaso de agua totalmente contaminado. Y tú echas una gota de agua pura. ¿Qué pasa? No cambia el hecho de que el agua contaminada todavía es sucia. Tú puedes echar 20 gotas, pero sigue igual. ¿Qué tienes que hacer? Botar todo el agua y poner agua limpia. Igual. No se trata de simplemente cambiar algunas ideas de una persona, agregar más ideas buenas. Necesitamos una renovación, un reformateo completo del disco duro de la mente. Vamos a ver qué significa esto antes. Ahora, a veces se cree que yo voy a iniciar una nueva disciplina. Por ejemplo, voy a memorizar las escrituras, que es una disciplina muy buena, muy importante. O voy a meditar sobre las escrituras, que es otra disciplina muy importante y muy valiosa. Pero el hecho de querer cambiar o renovar la mente, no se trata de simplemente agregar una nueva disciplina. Es eso, pero mucho más. ¿Por qué? Y este diagrama demuestra. Este siglo presente era nuestro ambiente antes de conocer a Cristo, ¿no? Pertenecíamos a este siglo presente. Y nuestros patrones de pensamiento fueron controlados por este siglo presente. Eso era nuestra realidad. Pero ¿qué pasó? Cristo nos transformó y nos trasladó de este siglo presente al siglo venidero. En Cristo, nuestra realidad cambió. Ahora que hemos muerto y resucitado con Cristo, pertenecemos al siglo venidero. Y aquí es la clave. Nuestros patrones de pensamiento tienen que reflejar nuestra nueva realidad. El siglo venidero, la nueva creación. O sea, ya no podemos pensar según la antigua esfera. Lo que necesitamos no es una nueva disciplina, sino un nuevo traslado, una nueva mentalidad. Renovar la mente no se refiere a un simple cambio de algunas opiniones o convicciones. Tampoco se trata meramente de meditar de vez en cuando en ciertas verdades bíblicas. Todo eso es importante, pero no es suficiente. Más bien, renovar la mente significa dejar de lado
nuestra alianza con este siglo y adoptar un nuevo sistema de pensamiento. Ahora, yo sé que están pensando, ya, danos algo más concreto. Eso voy a hacer. Voy a mostrar ejemplos en algunos minutos. Pero lo que quiero que ustedes puedan captar, porque esto para mí es muy, muy importante, es el hecho de que lo que estamos diciendo acá es que la renovación de la mente no se logra meramente tomando un curso. Puede empezar el proceso, puede animar el proceso, pero requiere algo más radical. Y es algo lento, algo que demora tiempo. Es algo que empezamos y tenemos que seguir perseverando en el trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Es como esta ilustración. Es como si nuestras mentes tuvieran un filtro por medio del cual los pensamientos pasaran. Ese filtro ha sido contaminado por este siglo presente, aún siendo creyente, ¿ya? Tú tienes un filtro en tu mente, pero tú caminas en las calles sucias de este siglo presente. Entonces, hay ideas que bombardean tu mente, hay ideas que entran en tu mente, ¿no? Que controlen a veces cómo tú piensas. ¿Y qué pasa? Ensucia el filtro. Entonces, ese filtro ha sido contaminado por este siglo presente. Si nosotros simplemente agregamos algunas ideas nuevas, todavía tienen que pasar por el filtro. ¿Y qué va a pasar? En muchos casos van a ensuciarse o ser afectados por el filtro que ya existe. ¿Por qué? Porque el filtro es contaminado. ¿Qué necesitamos para experimentar una nueva renovación de nuestra mente? Necesitamos un nuevo filtro. O sea, tenemos que cambiar toda la estructura de pensamiento. Toda la máquina que controla cómo pensamos nosotros tiene que cambiarse. Déjenme ilustrarlo de esta forma. Como dije antes, el enfoque no es simplemente practicar una nueva disciplina, sino, aquí es la clave, trasladarnos a una nueva realidad. Y un paréntesis, tú sabes, según lo que hemos visto en las otras clases, Cristo hizo el traslado para nosotros. Ya nos ha trasladado Él a una nueva esfera. Desde en Adán a en Cristo. Esa es nuestra realidad. Entonces, la clave es trasladarnos a una nueva realidad donde todo es nuevo, donde estamos totalmente controlados por una nueva constitución, una nueva ley, un nuevo idioma, una nueva cultura y nuevos patrones de pensamiento. En otras palabras, el hecho de que tú perteneces al siglo venidero significa que tus patrones de pensamiento tienen que venir de esa esfera. Tu manera de pensar tiene que encontrar su raíz en el siglo venidero, en la nueva creación, en el reino de Dios, ya no en este mundo. Y si lo crees o no, todos los días leyendo los periódicos, leyendo las noticias por internet, escuchando la radio, viendo toda la basura que tenemos que ver y escuchar, esas cosas nos afectan, esas cosas se quedan en la mente y controlan y contaminan muchas ideas que nosotros tenemos sin a veces darnos cuenta. ¿Qué necesitamos? Un traslado total. Lo que Pablo exige es nada menos que una nueva mente formada según el modelo de la nueva creación y según nuestro nuevo Rey, Jesucristo. Eso es lo que significa ser transformados por medio de una renovación de la mente. Es un cambio a una nueva forma de pensar. Un autor dice, la conformidad con esta época es envolvernos en las cosas temporales, orientar todo nuestro pensamiento hacia lo que se ve y lo temporal.
es ser un servidor del tiempo. Si todos nuestros cálculos, planes, ambiciones están determinados por lo que entra en la vida aquí, entonces somos hijos de esta edad, este siglo. ¿Qué dice él? Debemos tener patrones que se mantengan, patrones que sean la seriedad y la continuidad del siglo venidero. Hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos con este criterio. ¿Estamos calculando en los términos que exigen los intereses y esperanzas del siglo venidero? Ahí es la clave. ¿Qué esperanza más controla tu vida? ¿La esperanza de tener plata o la esperanza de un fruto celestial? La esperanza de ser conocida por la gente, aplaudida por la gente, o la esperanza de escuchar algún día: bien hecho, buen siervo de Dios, entra en la vida eterna. O sea, son ejemplos de lo que este autor está diciendo, lo que yo estoy diciendo en esta sección de esta clase. ¿Cuál es la cosa? Calculando bien, ¿cuál es la cosa que determina mi forma de pensar? ¿Las cosas terrenales, las cosas de este mundo, las esperanzas de este mundo? Otro autor dice, cuando Pablo habla en términos aparentemente tan generales en Romanos 12:2 de la renovación de la mente romana, ya tiene en vista una aplicación bastante concreta de esta renovación. Quiere que vean a sus compañeros, los cristianos en la iglesia romana, bajo una nueva luz. Y él dice, a la luz de la nueva era, es decir, el siglo venidero, en la que viven, y a la luz de Cristo, la persona representativa de esa nueva era a la que deben, por así decirlo, revestirse. Todos están de acuerdo. La idea central es pensar de acuerdo con nuestra nueva realidad, la nueva creación, el reino de Dios, el siglo venidero. Es la clave. Y eso es algo radical que tiene que cambiar profundamente todo lo que pensamos nosotros acerca de todo. Ahora, quiero volver al texto de Colosenses 3:1-3, porque no quiero perder de vista algo que dijimos la semana pasada que para mí es muy importante. Hablamos del imperativo y el indicativo, ¿se acuerdan? Que indicativo representa una afirmación de la verdad y un imperativo es la responsabilidad que sigue, ¿no? El mandato. Entonces, miren lo que dice Pablo acá. Perdón. Ok, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Voy a achicarme un poquito para que puedan ver mejor. Ahora, ¿qué notan de este texto? Piensen un poquito en este texto. Yo tengo un número 1 y un número 2 ahí. ¿Por qué? ¿Qué indican? ¿Alguien tiene una idea? Puedes prender tu micro y dime por qué tengo el 1 y el 2 allá. ¿Qué quiere decir?
Pastor, creo que hace mención, cuando menciona ahí, habéis resucitado con Cristo. Y la contraparte es habéis muerto, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que entender ahí en la figura de que si ciertamente nosotros hemos resucitado con Cristo, es la figura, también a veces decimos, pero hemos muerto también a la vida pasada, ¿no? Ok, muy bien. Excelente. Sí, son dos indicativos, dos afirmaciones de la verdad. En primer lugar, Pablo está diciendo, miren, si es verdad que ustedes han resucitado con Cristo, entonces hay una consecuencia. Y termina diciendo, ¿por qué yo debo tener una nueva forma de pensar? Él dice, porque hemos muerto. Ya, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, yo no existo. Mi viejo hombre no existe. ¿Por qué? Porque he muerto con Cristo y mi vida antigua ya no existe. Yo tengo una nueva vida. O sea, nosotros pertenecemos a una nueva realidad. Hemos muerto a este siglo y pertenecemos al siglo venidero. Hemos resucitado con Cristo. Es nuestra nueva realidad. Por ende, dice él, ya no podemos pensar en las cosas de abajo, las cosas de la tierra. Tenemos que pensar en las cosas de arriba. Otra vez, como dijimos la semana pasada, la base es el indicativo, o sea, la afirmación de la verdad. Y esa afirmación dice dos cosas: he muerto y he resucitado. Entonces, Pablo dice, segundo, tengo dos amarillos, 1 y 2. Son las consecuencias. Si es verdad que he resucitado con Cristo, entonces la consecuencia es yo tengo que buscar las cosas de arriba. Eso tiene que controlar mi manera de pensar. Ya no puedo pensar como antes. ¿Por qué? Porque yo he resucitado con Cristo. Segundo, el hecho de que yo he muerto con Cristo significa que yo tengo que poner la mira, es decir, yo tengo que pensar en las cosas de arriba, ya no en la tierra. ¿Por qué? Algo radical pasó en mi vida. Algo radical nos ha pasado. Hemos muerto y resucitado con Cristo. Por ende, nuestra forma de pensar, la estructura que orienta nuestras vidas, tiene que reflejar nuestra identidad celestial. Tiene que reflejar la nueva creación. Entonces, si mi hijo me pregunta, ¿por qué, papá, yo no puedo pensar, ¿por qué no puedo fijar? ¿Por qué no puedo fijar? Alguien me llamó y ahora mi cámara no funciona. Perdón. ¿Por qué yo no puedo fijar mi atención en, por ejemplo, la pornografía? ¿Por qué no está bien la pornografía? ¿Cuál sería mi respuesta? Bueno, es malo. No, hermano. Ya, yo sé que es malo. Pero hay algo mucho más importante que eso. Porque estamos muertos. Exactamente, porque algo me pasó a mí. Algo te pasó a ti. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Esa nueva realidad es el por qué yo tengo que pensar diferente. Porque yo pertenezco ya no a este siglo. Yo pertenezco al siglo venidero y allí la manera de pensar es totalmente diferente, es radicalmente diferente. Miren lo que estoy haciendo, hermanos. No es un legalismo. Yo digo, porque no está bien. Bueno, ya no está bien, pero el chico quiere saber por qué no está bien. Yo le hago ver, porque tú, hijo, por ser cristiano, por estar en Cristo, vives una nueva realidad y tienes que vivir consecuente con esa nueva realidad. O uno tiene que dudar que realmente has experimentado una nueva realidad. Entonces, el hecho de que algo radical nos ha pasado significa que nuestra manera de pensar
tiene que cambiarse radicalmente. Eso es lo que tenemos que decir a los hermanos de la iglesia. Hermano, tu forma de pensar, el diezmo no es un castigo. No es un castigo, hermano. No es un sacar de plata. Es una inversión. ¿Por qué? Porque tú perteneces a una nueva realidad y estás invirtiendo en el reino de Dios. Es algo eterno, es algo para siempre. O sea, no se siente una obligación que alguien está tratando de aprovechar de mí, sino se ve que es parte de ser un ciudadano de una nueva realidad. Ahora, miren la comparación entre Romanos 12:2 y Colosenses 3. Aquí tenemos, en Romanos dice que contrasta siglo presente y siglo venidero. En Colosenses, cosas de la tierra y cosas de arriba, pero es la misma idea, exactamente la misma idea. Pensar, según este siglo presente, es pensar en las cosas de la tierra. Pensar de las cosas arriba es exactamente la misma cosa que pensar según el siglo venidero, la nueva creación. Es igual. Pablo en ambos textos está diciendo la misma cosa, está animando la misma respuesta. Entonces, hay una sola voz en el Nuevo Testamento en cuanto a la renovación de la mente. Es sacar la mente vieja que se fija en las cosas de la tierra, las cosas de este siglo presente, y poner un nuevo filtro que solamente se enfoca en las cosas de arriba y del siglo venidero. Vamos a ser más concreto. Créanme, hermanos, vamos a llegar a ejemplos para hacer más concreto todo esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el proceso de la renovación de nuestra mente? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una conciencia de algunas de las creencias destructivas, las creencias erróneas que pertenecen a este siglo, que nos están controlando en el presente. Tenemos que tener una conciencia de que no todo está bien. Entonces, por ejemplo, lo que hablé de ofrendar o de diezmar. Si un creyente tiene la idea de que es un castigo, un sacar de plata, si no se da cuenta en algún momento que esa manera de pensar es una manera equivocada, nunca va a cambiar. Entonces, la persona tiene que reconocer, en primera instancia, esa forma de pensar es una forma netamente terrenal y tiene que cambiarse. Segundo, tiene que haber una disponibilidad de cambiar nuestras formas de pensar y adoptar formas que son totalmente nuevas, a pesar del costo. Si tú llegas a la iglesia y tienes una política, una filosofía de la política, tienes una filosofía de cómo criar a los niños, tienes una filosofía de cómo manejar tu plata, etcétera, etcétera. Y tú dices, nadie me va a cambiar, no cambio nada acá. Entonces no vas a cambiar. Nunca vas a experimentar una renovación de tu mente. Tienes que, en primer lugar, tener la disposición que dice, yo sí quiero cambiar. Si necesito cambiar, quiero cambiar. Y necesito reconocer que tengo ideas mal formadas, que tengo que cambiar. 3, tenemos que reconocer nuestra nueva realidad. Todo lo que he estado tratando de plantear en este curso. Tenemos que reconocer que por nuestra unión con Cristo pertenecemos a la nueva creación, una nueva realidad. Tienes que creer eso. Porque si no, nada de esto tiene sentido. Vas a seguir tratando de limpiar el vaso de agua con una gota por gota. Y eso no va a funcionar. Tienes que creer que Dios te ha trasladado a una nueva realidad. Y tú eres ciudadano del cielo ahorita.
y toda la vida tiene que conformarse al cielo, aún viviendo en la tierra. 4, tenemos que saturar la mente con los valores, las perspectivas, las prioridades de nuestra nueva realidad para conocer las nuevas maneras de pensar que debemos tener. Una persona que no lee la Biblia, que no medita en la Biblia, que no escucha la Biblia, que no va a las prédicas, que no interactúa con otros creyentes sobre teología y temas así, jamás va a cambiar. No es algo que experimentamos a través de algo milagroso, que Dios simplemente como ese rayo que cayó en Lima, ¡zap! Ya yo cambio. No funciona así. De vez en cuando Dios, por su misericordia, por su inmensa gracia, nos cambia así, de vez en cuando. Yo tengo un amigo que era metido en las drogas, el alcohol. Se convierte a Cristo y deja todo en un 2x3. Nunca más hacía esas cosas. Pero eso no es la regla, no es lo normal. Generalmente es un proceso y es igual, especialmente con los pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una rutina diaria de saturar la mente con la medicina de la palabra de Dios en toda forma. No es la única solución, pero es parte de la solución muy importante. Y tenemos que manejar el choque de los dos sistemas de pensamiento. Y eso quiero profundizar un poquito más. Tiene que haber siempre un choque entre la forma de pensar antigua y la nueva forma de pensar. Y ese choque cuesta. Ese choque duele a veces. Pero es ese choque que tenemos que manejar. ¿Cómo es ese choque? Bueno, como dije, ya tenemos patrones de pensamiento, cada uno de nosotros, bien arraigados en nuestras mentes, empotrados, ¿no? Con cemento contra nuestra cabeza. Ahí están esas formas de pensar. Y para algunos no van a salir de ahí para nada, ¿no? Segundo, cuando los pensamientos de Dios que entran a través de una prédica, a través de una lectura, a través de una interacción, cuando entran los pensamientos de Dios a llenar nuestra mente y empezamos a entender su verdad, porque es una cosa escuchar, es otra cosa, o leer, es otra cosa entender. Pero cuando empezamos a entender esas cosas y creer, es otro paso. Yo puedo escuchar o leer y hasta entender, pero no hace un cambio. Yo también tengo que creer la nueva forma. Y cuando yo tomo un paso más y empiezo a poner en práctica esa verdad, entonces la verdad nueva, la nueva verdad que entra, va a chocar con las ideas antiguas. Y las ideas, o sea, las ideas antiguas que hemos adoptado de este mundo. Entonces, tenemos una idea ya formada. Entra una nueva idea. Y yo empiezo a entender esa idea, a creer esa idea y a vivir esa verdad. Ahora hay un choque entre la idea antigua y la nueva idea. En este choque, los pensamientos de los dos mundos, yo enfrento una decisión. ¿Cuál de ellos es verdad? ¿Cuál de ellos voy a mantener en mi vida? ¿Y cuál de ellos voy a votar? Cuando yo decido creer la verdad de Dios en ese choque, esa nueva creencia comienza a desalojar la antigua idea ya empotrada allí. Entonces, es todo un proceso. Pero yo tengo que dejar entrar nuevas ideas de las escrituras, ¿no? Y yo tengo que comparar esas ideas con las ideas que yo ya tengo formadas ahí. Y cuando yo tomo la decisión, yo voy a creer la nueva. Yo voy a creer desde ahora en adelante. Y
solamente para empezar, voy a creer que diezmar es una inversión. Aunque no creo mucho, voy a decir sí. Y cuando yo empiezo a poner en práctica, ya he empezado a creer poco a poco, pero empiezo a poner en práctica esa nueva idea, pronto empieza a desalojar poco a poco, la antigua idea. Entonces, es todo un proceso de escuchar, entender, creer y poner en práctica. Ahora, déjeme dar ejemplos de esto. Hay un montón de ejemplos. Voy a moverme para que puedan ver. Hay un montón de ejemplos, ¿ok? Pero quiero solamente mencionar algunos ejemplos. Primero, pensamiento de este siglo. ¿Se acuerdan Mateo 20 y 25? Cristo dice, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, el liderazgo, según el mundo, es el que tiene poder. Y el que tiene poder tiene que ejercer su poder, tiene que controlar, tiene que guiar. Se ve esto en la iglesia. Se ve pastores que creen, yo soy el jefe. Yo tengo autoridad. Yo soy el líder. Todos tienen que marchar según mis órdenes. Y exigen cosas. Y demandan cosas. Y su forma de liderazgo es netamente mundana, su forma. Netamente mundana. Siguen Mateo 20 y 25. Ahora, entra Cristo. Y Cristo en Mateo 20, 26 y 27 dice, pero entre vosotros, en el reino de Dios, según el siglo venidero, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es una forma de liderar netamente contracultural. Es una forma de liderar que viene de otra realidad, que cree otras cosas. Los líderes de este mundo creen que si no se ejerce el poder, son débiles. Mientras tanto, el liderazgo del cielo dice, solamente cuando tú eres débil, tienes poder. Solo cuando tú eres vulnerable y transparente y humilde y un siervo, tienes poder, tienes autoridad. Es una forma radical de liderar. Y ustedes saben, yo no tengo que decirlo. Y no lo digo porque soy un gringo y no creo que entiendo todo. No, es que yo he vivido 15 años en Perú. Yo entiendo cómo es. Yo viajo por toda América Latina y yo he visto. En América Latina, esto es uno de los problemas principales entre el pastorado. En la iglesia hay caciques. Y es un gran problema porque estamos adoptando un estilo de liderazgo netamente mundano de este siglo. No estoy diciendo que no tienes autoridad, no es mi punto. Estoy diciendo, ¿cómo manejas tu autoridad? ¿Cómo lideras con tu autoridad? ¿Como un verdadero siervo o como un rey? Lo triste para mí es que muchos han puesto el nombre siervo. Ya no hablan pastor, hermano, dicen siervo. Pero solo usan la palabra siervo para los líderes. Es al revés. Un siervo es alguien humilde. Algo que verdaderamente sirve. No alguien que los otros tienen que servir. Entonces, hermanos, aquí hay un ejemplo. La forma de pensar, el sistema de pensamiento que viene de este siglo dice que el liderazgo es poder, ejercer poder. El liderazgo del cielo
dice, no es así. Es servir. Humildemente servir. Segundo ejemplo. Marcos 12, 41 a 44. ¿Se acuerdan? Jesús y los discípulos están en el templo. Están viendo las ofrendas. Y viene una viuda pobre. Probablemente cojeando, ¿no? Así, ¿no? Toda fea, ¿no? Débil. Pero primero ven a toda la gente rica, toda la gente de plata, bien vestida. Y están metiendo 100 soles, 200 soles, 1000 soles. Y toda la gente dice, uy, mira, qué tan generoso. Entonces dice, el que da la mayor cantidad ha dado la ofrenda más grande. Es la idea de este mundo. Pero Cristo dice en Marcos 12, 41 y 44, esta viuda pobre echó más con su 1 centavo que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Se mide el valor de la ofrenda, no por la cantidad. Tampoco por el porcentaje, sino por el sacrificio. El que sacrifica más es el que ha dado más. Contracultural, es totalmente opuesto. En este mundo, si tú das $1000, tú eres un héroe. Si tú das 10 centavos, no eres nada. Pero Cristo dice, en mi reino, en la nueva creación, yo no mido así. Yo mido según el sacrificio. Yo sé qué tanto te dolió dar lo que diste. Es otra forma de pensar. Es radical. Pero es la forma de pensar de este siglo, el siglo venidero. Y así debemos pensar. ¿Pueden ver a través de esos dos ejemplos qué quiere decir la renovación de la mente? Significa sacar la idea de este siglo y poner la idea del siglo venidero, que es una idea radicalmente diferente. Algunos ejemplos más. Santiago. Santiago 2, 2 y 3. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Parcialidad. Parcialidad es la forma de tratar a la gente de este mundo. Yo me acuerdo, yo estaba trabajando como pastor de jóvenes en una iglesia muy grande en la parte sur de Estados Unidos hace muchos, muchos años. Y ustedes saben que en el sur de Estados Unidos hay mucho prejuicio contra los morenos. Y entró una familia morena en la iglesia y el ujier, en vez de llevarlo a los asientos adelante o en el medio, los llevó arriba en un balcón para que nadie viera a esa gente. No pude creerlo. Me enojé tanto porque es totalmente el opuesto de lo que es el cristianismo. Acepción de personas, parcialidad. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3:28? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos a hablar de este tema más adelante, pero es un cambio radical de cómo vemos a la gente. Ok, tenemos otro ejemplo acá. Voy a desaparecer para que puedan ver. Ok,
Filipenses 3 dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren lo que Pablo está haciendo acá. Pablo está mostrando su currículo espiritual. Está mostrando, mire lo que yo soy. Mire lo que yo he hecho. Y toda la gente impresionada dice, oh, wow, increíble. Mira, tú mereces más honor. Tú mereces esto y lo otro. Es cuando yo escuché a una persona decir, estaba formando un equipo de misioneros. Y él decía a un nuevo misionero, decía, mira, tú no tienes una maestría. No tienes un título importante. Todos nosotros que somos parte de este equipo tenemos doctorados, tenemos maestrías, tenemos mucha experiencia. Y tú no tienes nada de eso. ¿Cómo vas a ayudar a nuestro equipo? Yo quería vomitar. Yo tengo un doctorado, yo tengo 2 maestrías, pero nunca quiero usar esas cosas como para mostrar que yo soy mejor que otra persona. A Dios no le importa un doctorado, no le importa una maestría, no le importa nada de títulos. Pero la gente lo hace porque impresiona. Pero es la forma de pensar de este siglo, de este mundo. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 3, 7 a 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, por amor de toda la, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo mi currículo espiritual, dice Pablo, es basura. Porque yo puedo escoger mantener ese currículo o yo puedo tener a Cristo. Yo escojo a Cristo. Mucho más valioso que todas esas cosas. Para ganar a Cristo, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí es el propósito final, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Increíble lo que dice Pablo. Sacrifico todo lo que he ganado, todo mis logros. No significa nada. Lo que yo quiero es una cosa, conocer a Cristo. Yo quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir? El poder de una nueva vida. Y segundo, y esa es la cosa más increíble, dice, yo quiero participar en sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a ser como él en su muerte. ¿Cómo era Cristo en su muerte? Desnudo. Separado de todos sus logros, toda su gloria, ahí desnudo, públicamente humillado. Pablo dice, yo tengo que llegar ahí, donde he perdido todo por Cristo. Qué tan contracultural. Qué tan radical. Pero hermanos, ahí es el choque. ¿Cuál va a ser tu camino, tu prioridad? Mantener esa impresión por lo que tienes, por cómo te vistes, por lo que has logrado. ¿O vas a deshacerte de todo esto y fijarte solamente en conocer a Cristo? Pablo no está diciendo que no debemos estudiar para llegar a tener un título. No ese es su punto. Está bien tener títulos. Yo tengo títulos. No es el punto. El punto es
¿Cuál es la cosa que yo uso para impresionar a los demás? ¿Cuál es la cosa que más tengo como etiqueta que describe mi vida? ¿Es lo que yo he logrado para Dios? ¿O es simplemente conocerlo? Estar delante de Él, reconociendo que no eres nada, no tienes nada y que Él es todo. ¿Vas en pos de Él o en pos de lo que Él te puede dar? Cuando Cristo es el centro, cuando Él es el todo, no importa perder. Porque perder las cosas de esta tierra significa ganar en el cielo. Otro ejemplo. Marcos 8, 31 y 32. Ya hemos visto esto antes, pero me encanta lo que esto enseña. Cristo, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro dice, no puede ser. Tú vas a salir victorioso, no perdedor. Y Cristo dice, estás loco, Pedro. Estás pensando como alguien de este mundo. No entiendes. Entonces él dice en Marcos 8:33 en adelante. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú crees que la única forma de ganar es ganar. Yo te estoy diciendo que para ganar yo tengo que perder. Para ganar las almas, para ganar la salvación, yo tengo que morir. Yo tengo que sacrificarme para que tú puedas tener vida. Tú quieres que yo me quede con mi vida, está bien, pero tú pierdes todo y todo el mundo pierde. Es totalmente contracultural, es el opuesto de lo que se piensa. Él sigue, porque todo el que quiera salvar su vida, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la cosa más valiosa para ti? Lo que tú puedes aparecer, lo que tú puedes ganar, tu reputación o la salvación. No solamente de ti, sino la salvación del mundo. Pedro tenía en mente, tenemos que salvar a Cristo. Y Cristo decía, no, si me salvas, pierdes todo. Si yo me muero, yo salvo todo. Totalmente contracultural. ¿Ves, hermano, la diferencia entre el pensamiento de este mundo, de este siglo, y el pensamiento de Dios? Lo que necesitamos no es una nueva convicción, una nueva doctrina, sí, son buenas esas cosas, pero necesitamos una nueva estructura. Tenemos que botar todo el sistema de este mundo y poner todo el sistema del mundo que viene, el siglo venidero. Es una forma radical de pensar que abarca un montón de cosas, toda la vida, no una sola área, no un solo detalle. Es algo radical. Algunos ejemplos más. No quiero aburrirlos con los ejemplos, pero me parece importante, ¿no? Dar algo concreto. 1 Corintios 6:8. El caso era un caso de cristianos yendo a la corte contra otros cristianos. Y lo que molestaba a Pablo es que eran los ricos, porque en ese entonces solamente los ricos tenían la posibilidad de realmente acudir a las cortes seculares.
Entonces, Pablo dice, vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. O sea, como digo allá, los cristianos con influencia fueron a las cortes romanas ante jueces no creyentes para hacer juicios contra otros cristianos. Su actitud era ganar a todo costo, aun cuando dañaba la reputación de la iglesia y lastimaba a otros hermanos. Pablo no estaba diciendo en ese texto, nunca jamás se debe ir a la corte. Tampoco creo yo que está diciendo que nunca un cristiano puede ir a corte contra otro cristiano. Es un detalle, no tenemos que entrar en esa controversia. Pero su punto es que en este caso no había justicia posible para los pobres. No había justicia posible para el otro cristiano. Era totalmente imposible. Y los ricos sabían eso. Entonces iban a la corte aprovechando de su poder, su autoridad, para malograr la vida de los pobres. Pablo dice, ¿qué debemos hacer como creyentes? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mira lo que dice en 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. El único hecho de estar peleando entre sí, ya hemos perdido. Cuando los cristianos se pelean así, hemos perdido. La iglesia pierde. Cuando hay desunión entre cristianos, la iglesia pierde. Cristo pierde. La desunión entre creyentes, entre iglesias, entre cristianos es un gran problema. Él sigue. La solución. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿No sería mejor, dice Pablo, ser defraudado que ganar el caso? Tú ganas el caso y todos nosotros perdemos, porque la reputación de la iglesia va al tacho. ¿No sería mejor sufrir, perder, pero ganar la unidad de la iglesia? ¿La reputación del cristianismo? Mira qué tan radical es esto. El mundo no piensa así. Los cristianos no pensamos así. Pero es exactamente lo que él está diciendo acá. Es algo netamente radical, hermanos. Pero es otra vez la diferencia entre el sistema de este siglo presente y el sistema del siglo venidero. Radicalmente diferente. Renovar la mente significa adoptar todo este sistema nuevo de pensamiento. Ok, el último ejemplo, y este ejemplo va a ser mucho más largo, porque es para mí quizás el ejemplo más importante. Quiero hablar de la matriz social en el mundo greco-romano, o sea, el mundo en el cual Pablo, por ejemplo, vivió. Él vivió en un mundo controlado por los griegos y los romanos. La cultura era netamente griega y romana. Y tenemos que entender algo de la cultura para entender el ejemplo que voy a compartir. Tenemos que considerar cuál era la naturaleza de las relaciones sociales en el primer siglo. Es decir, cuando analizamos la matriz social que existía en el mundo antiguo, podemos entender la diferencia entre una forma de pensar y otra forma de pensar. Ahora, quizás la característica más obvia de la sociedad greco-romana era su énfasis en la búsqueda de honor. De hecho, un erudito dice que el honor fue el valor social preeminente en el mundo romano. La cosa que más se valoraba era tener honor ante el pueblo. De hecho, Cicerón era un gran autor y filósofo romano, vivía en el primer siglo. Él escribió de los romanos, él dice, por naturaleza anhelamos y tenemos hambre por el honor. Y una vez que hemos vislumbrado, por así decirlo, parte de su resplandor, no hay nada que no estemos preparados para soportar y sufrir para conseguirlo.
¿Entienden lo que esto significa? La vida era como una gran competencia donde todos estaban tratando de conseguir más honor ante lo demás. ¿Qué significa el buscar honor? El honor de un hombre era el veredicto público acerca de sus cualidades y posición, y la meta para todos era lograr un nivel de prestigio social donde la gente habla de nosotros por toda la historia. ¿Entienden lo que está diciendo? Está diciendo que la meta era aumentar nuestro honor ante el público para que toda la eternidad, la historia, la gente hable de mí. Eso era la meta. Y ellos hacían cualquier cosa para poder crecer en honor. Entonces, o sea, la gente literalmente empleaba su tiempo tratando de mejorar su imagen pública para poder ganar más honor ante los demás. A veces eso significaba traer vergüenza a otra persona. Si yo puedo, por ejemplo, Javier está ahí, ¿no? Javier y yo somos amigos, pero yo veo a Javier como una competencia para mí en cuanto al nivel de honor. Entonces yo digo, si yo puedo traer vergüenza a la vida de Javier, eso significa que yo voy a subir en honor. No importa el daño que le haga a él. Yo tengo que subir en honor. Ahora, pero esto no era nada fácil. Porque, como dije, todo era una competencia entre personas de la misma sociedad. Entonces, un autor dice, casi cada interacción social que ocurría fuera de la familia de uno o fuera del círculo de amigos, generalmente amigos más íntimos, es percibida como un desafío de su honor, un intento mutuo de conseguir honor de los que son los iguales sociales de uno. Por lo tanto, el dar regalos, invitaciones a cenar, debates sobre asuntos de la ley, la compra o venta de algo, arreglando matrimonios, todas estas formas de interacciones acontecen conforme a patrones de honor llamados desafío, respuesta. Cada relación, cada evento, cada situación era una oportunidad o de subir en prestigio o bajar y tener vergüenza. Entonces, casi todas las relaciones en el contexto cultural de Pablo eran organizadas y advertidas por la competencia para el honor. Ahora, ¿cuáles eran algunos de los criterios para poder tener más honor? Bueno, había una variedad, ¿no? Pero toda la sociedad sabía. O sea, era parte de la misma tela de la sociedad y parte de las reglas que gobernaba toda la matriz social de su entorno. Entonces, todos tenían en mente cuáles eran las reglas, los criterios. Por ejemplo, el nacimiento de una persona. ¿Cuál era su linaje familiar o su genealogía? ¿De dónde venía y cuál era su trasfondo familiar? ¿Quiénes eran sus familiares y qué lograron ellos? O sea, el honor era como una herencia que uno recibía por nacer como parte de una familia honrada. Pero ¿qué si yo nazco en una familia de gente sin honor? De gente humilde o de gente de mala reputación. Yo estaba frito. No tenía oportunidad. No tenía honor. El segundo criterio era la posición social de sus amigos y sus conocidos. ¿Quiénes son tus amigos y la gente que conoces? Quizás el honor de mi familia no era muy alto, pero si yo logro tener algún tipo de relación con alguien de alto honor, yo podría conseguir más honor para mi propia vida. Por ende, la tendencia era buscar servir a la gente adinerada, la gente importante, para intentar ganar su favor y así subir en honor ante otros. Si yo tuviera un amigo como César Mamaní, que todos sabemos que es un rico, ¿no? Que tiene mucha plata, mucha influencia. Entonces, si yo puedo mostrar que él es mi amigo, entonces yo subo en honor por mi relación con él. César está riéndose porque dice, ¿dónde está toda esa plata? Bueno, un tercer criterio era las riquezas que uno tenía.
No solamente su prestigio, sino la plata. La gente de plata merecía más honor justamente por lo que poseía. Otro era su estatus legal. Si una persona libre o un ciudadano, o si una persona era libre o un ciudadano, ellos tenían más honor. Y había muchos criterios más. El punto que quiero hacer es que la matriz social dependía de la capacidad de obtener honor y ganar una imagen pública. No me iban a aceptar a mí si yo venía de una familia deshonrosa, o si yo tenía algún defecto, o si mi estatus era muy bajo. Entonces, como tú puedes ver, esa cultura era una cultura de distinciones. Se hacía distinciones entre personas basadas en lo que se percibía que era su importancia. Y su importancia se definía por su estatus social o económico, por las conexiones sociales que tenía, por ciertas convenciones culturales y el complejo sistema que ellos tenían de honor y vergüenza. ¿Qué oportunidad de aceptación tenían los pobres? O los que venían de una familia de obreros, que no tenían ninguna relación que era importante en la sociedad. ¿O qué de la persona que tenía alguien en la familia que traía vergüenza a la reputación de la familia? Quizás por un crimen o por alguna acción no aceptable. Un pecado. Toda esa gente sufría porque vivía en una sociedad donde la escala de importancia dependía del honor que tenía. Dependía de su estatus. Ellos se encontraban muy abajo en la escala de la sociedad y no había forma, en muchos casos, para ellos cambiar su realidad. Hay un ejemplo muy interesante de cómo esto funcionaba, especialmente en los banquetes que la gente solía tener en el mundo romano. Había un abogado, su nombre era Plinio el Joven. Era un hombre de estatus muy alto y él describe su experiencia en un banquete en los inicios del siglo II. Él dice, llegué a comer en casa de cierto individuo, poco amigo mío, o sea, un conocido, pero no muy amigo, ¿no? Pero una persona generosa y austera, según él mismo, y mezquino a la vez despilfarrador, según yo. Pues disponía copiosos manjares para él y para unos pocos y despreciables y escasos para los demás. Él había distribuido también el vino en recipientes pequeños, distinguiendo 3 tipos. No para que hubiera posibilidad de escoger, o sea, yo quiero escoger este vaso, él el otro. No, sino para que no hubiera medio de rechazar. O sea, me da un vaso y yo no puedo escoger otro. Uno para él y para mí, o sea, los mejores para Plinio y para el anfitrión. Otro para sus amigos menos íntimos. Y mira lo que dice. Pues clasifica a sus amigos en diferentes grados. Y otro para sus libertos y los míos. O sea, los que antes eran esclavos. Se puede ver claramente cómo la gente de dinero y prestigio hacía distinciones entre personas. Como dice Plinio, clasifica a sus amigos en diferentes grados. Así era la vida en el mundo en el cual el Nuevo Testamento surge. Aún entre los judíos se hacía distinciones de personas. No, los judíos no se trataban para nada con los samaritanos, menos con los gentiles. Aún un prosélito, o sea, un convertido al judaísmo, aunque más aceptado que los gentiles y samaritanos, todavía no era aceptado como un judío de sangre. También entre la misma familia judía había distinciones por la situación económica, el nivel de educación o el estatus social. O sea, en todas las culturas del mundo bíblico se hacía acepción de personas. Y yo creo que se ve lo mismo hoy en día. En Perú sabemos que a veces hay la misma cosa, quizás no al extremo, pero se hacen distinciones de personas. Se habla mal de gente de provincias a veces, o la gente que no tiene una buena educación, que no tiene plata.
Viene un extranjero y lo tratan como un rey. Hacen acepción de personas. Pero hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando el evangelio llega y empieza a impactar en la vida de la gente? Trajo una matriz social totalmente nueva. Las distinciones antiguas se borran y hay una nivelación de todos en el reino de Dios. Volvemos al texto de Gálatas 3, 28. Pablo dice, ya no hay en Cristo, ya no hay ni judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este dicho de Pablo era sumamente radical para la gente. Pablo alega que la separación entre judíos y gentiles, una convicción sostenida por siglos y siglos y siglos, un valor creído y apreciado por todos, ya no vale. Ya no debe existir, dice Pablo. En Cristo ha sido completamente borrada. Los dos están aceptados por Dios como iguales en todo sentido. Los dos gozan de los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas promesas. Se ve esto poderosamente explicada en Efesios 3:6, donde Pablo dice, está compartiendo un misterio, dice él, o sea, algo que todavía no había sido revelado. Y ahora en Cristo, él está revelando ese misterio, que en Cristo los gentiles tienen los mismos privilegios que los judíos. Dice, los gentiles son coherederos, comiembros del cuerpo y copartícipes en las promesas en Cristo Jesús a través del evangelio. ¿Tú tienes idea qué tan radical era eso para ellos? Era una realidad que no podían ni imaginar. El evangelio es tan radical que resulta en una matriz social totalmente nueva, donde esa antigua enemistad es rota. Y los dos pueblos llegan a ser coparticipantes. Hasta los esclavos tienen la misma libertad, deben recibir el mismo honor, tienen el mismo estatus que los libres. Las mujeres merecen el mismo honor y respeto como los hombres, y los sin estudios, los sin título, los de un estatus bajo disfrutan del mismo honor y posesión ante Cristo que los eruditos, los ricos y los de estatus social importante. Ninguna distinción de ese tipo vale en el cuerpo de Cristo. Es por eso, hermanos, cuando nosotros alzamos al pastor, a los obreros en el ministerio y bajamos a los hermanos comunes y corrientes, estamos haciendo la misma cosa. Ahora, no estoy diciendo que no hay autoridad, que no hay liderazgo, no es mi punto. No estoy diciendo que no debemos honrar los que tienen puestos de liderazgo. No es mi punto. Mi punto es, tenemos que aceptar a todos por igual. Yo puedo respetar al pastor por su puesto, por sus dones, por su madurez, por su experiencia. Eso sí es muy bíblico. Pero cuando yo trato al pastor como si fuera una persona más importante para Dios que la viuda, que no puede dar nada, que no puede servir, que no puede involucrarse, estoy mal. En Cristo se borró todas esas distinciones de importancia, de valor, de estatus. Todos somos unidos y aceptos por Cristo, y en Cristo todos somos miembros de Cristo por igual. ¿Qué ha pasado? El evangelio ha inaugurado una nueva época, una nueva realidad y una nueva creación. Ha llegado toda ese nuevo sistema y todo tiene que cambiarse. Me encanta lo que dice un autor sobre esto. Está hablando de 1 Corintios 5 y 6, pero tiene relevancia para lo que estoy diciendo. Él dice, la estrategia de Pablo en esta situación cultural es redibujar las líneas de honor y vergüenza. Pablo no está en el negocio de simplemente bautizar los valores culturales de la sociedad romana. Todo lo contrario. Él socava muchos de los valores más queridos y redefine lo que significa el estatus real.
a saber, estando en Cristo o siendo hijos o hijas de Dios. Para Pablo es Dios, no la sociedad, que otorga el honor real y que dispensa la vergüenza permanente. Es Dios, inclusive Dios en Cristo, que está en el ápex de la pirámide de valores para Pablo. Y como tal, solo Dios es inmune a las críticas de Pablo acerca de este mundo. Pablo estaba tratando de construir una contracultura con valores muchas veces en conflicto con los de la sociedad alrededor. Hermanos, la verdad es que en Cristo ha sido una gran inversión de las cosas. Todo ha cambiado. De hecho, Pablo menciona la realidad de ese cambio. ¿Se acuerdan de ese texto? 1 Corintios 1, 26 a 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, aquí es el propósito, nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Y Cristo nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. El criterio de Dios para membresía en Cristo es totalmente diferente. Ya no tiene nada que ver con inteligencia, estatus social, dinero, conexiones, ni nada por el estilo. Es una obra de pura gracia. Y ahora todos, sean quienes sean, son iguales en Cristo. Ahora en Cristo, en vez de la búsqueda de honor como la virtud más valorada, los cristianos deben vestirse de humildad. En vez de menospreciar a los débiles y los pobres, debemos recibirlos. En vez de hacer divisiones basadas en estatus, debemos buscar unidad y someternos los unos a los otros. En vez de competir con los demás para obtener una ventaja y conseguir más honor, debemos servir los unos a los otros en amor. Es una nueva mentalidad, una nueva estructura de pensamiento que debe controlar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un sistema controlado por el Evangelio, por la nueva creación, ya no por este siglo presente malo. Esto es lo que significa una renovación de la mente. Es adoptar la forma de pensar de la nueva realidad, del siglo venidero y no del presente. Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿en qué manera necesitamos cada uno una renovación de nuestra mente? ¿En qué formas seguimos siendo moldeados por los pensamientos torcidos de este siglo? Lo que falta es una reformateo total de la mente, donde tú y yo rechazamos el sistema de pensamiento de este siglo presente y aceptamos el sistema del reino de Dios. Necesitamos una constante y continua renovación de la mente. Eso es lo que quiere decir la renovación de la mente. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres el que guardas, el que protege nuestras vidas, pero lo más importante, eres quien nos conduces a una transformación espiritual. Gracias porque tú puedes hacer de nosotros lo mejor. Gracias porque tú
eres el quien nos transformas conforme a la voluntad de nuestro amado Salvador. Gracias porque nos permites, Señor, que nosotros podamos ser cada día transformados de gloria en gloria. Por ello que te adoramos y te exaltamos a ti, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué extraordinaria enseñanza se ha recibido. Nuestra gratitud enorme al doctor Jim Panagio por una enseñanza tan maravillosa. Verdades que salen para nuestro entendimiento. Verdades que muchas de las veces no lo hemos visto de esa manera. El libro de Gálatas, el estudio que ha sido de hoy de mucha bendición. Y creo que nuestra mente, nuestro corazón es abierto para mirar el cristianismo y para mirar la vida de manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la obra o el obrar de Dios es por creer en Él, marca la diferencia. Quiero terminar este momento dando un cierto realce, esta verdad, el equilibrio entre el imperativo y el indicativo. Muchas de las veces hemos estado equivocados cuando caemos en un error de resaltar solamente el mandato, de establecer reglas, normas y dejar de lado aquellos principios, aquellos indicativos, aquellas instrucciones. Y es importante de que al transcurrir el día o el tiempo aprendamos a equilibrar estas dos cosas, porque eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, obviamente por revelación divina. Entonces tenemos que irnos ahora recordando siempre que la transformación viene por la fe. La transformación no es obra nuestra, viene por la fe, porque Cristo lo ha logrado todo. Una vez más nuestra gratitud, doctor Jim Panagio, y a la vez hacerlos recordar e invitar para el día lunes 7 de junio a las 3 de la tarde. Es la última fecha y creo que esto es imperdible. No debemos de perdernos porque es una clase más, una enseñanza más que será de mucha bendición. Por lo tanto, no olvide, el día lunes 3 de la tarde nos encontramos una vez más. Un abrazo para cada uno de ustedes.